platicaremos sobre un tema que nos es común y es la petrolera nacional. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos y que podemos advertir para los siguientes años? ¿Cómo podemos enfrentar y analizar el plan de inversión de Pemex, más de 305,000 millones de pesos para finales de año que deben de ser invertidos, con un compromiso de incremento de inversión de más del 51%? Y para todo ello tenemos sin duda un panel de lujo. Como ya lo anticipaba Carolina, nos acompaña Manuel Rodríguez, Arturo Carranza, y desde luego también nos acompaña Lucas Aizabal, que sin duda desde su perspectiva de calificación y desde los buenos oficios de Fitch nos podrá dar un horizonte hacia por donde podemos transitar el sector. Uno de los temas que he tenido oportunidad de platicar particularmente con Manuel es desde su visión de inversión hacia dónde puede advertir el horizonte de las finanzas públicas de nuestro país, ¿no? Él ha sido uno de los predecesores de los compromisos ESG y su implementación en nuestro país, y desde el barco que capitanea puede advertir los horizontes de inversión en nuestro sector. A partir de ahí, Manuel, cederte la palabra y preguntarte hacia dónde ves que está encaminado el plan de inversión de Pemex, cómo adviertes el sector de hidrocarburos en general y después propiamente entrar a los temas de exploración. Muchas gracias, Manuel. Bueno, me gustaría empezar con una visión positiva. Yo creo que Pemex tiene un as en la manga que no ha querido usar hasta ahora. Y de esto nos puede hablar un poquito más Lucas, pero la realidad es que los estados, las naciones, no contabilizan activos. La contabilidad gubernamental y lo que hacen las agencias calificadoras es ver los flujos y las deudas. Nadie habla de cuánto tenemos en real estate o cuánto vale Pemex o cuánto valen las reservas. O sea, en realidad lo que se ve son los flujos y las deudas. Un gobierno, un estado no tiene lo que vemos en una empresa privada, que es el balance, y tampoco tiene propiamente un estado de resultados. Lo que tiene es un flujo. Y así es la contabilidad gubernamental en todo el mundo. ¿Por qué existe una gran oportunidad para Pemex? La gran oportunidad es que antes de la reforma del 2013, de la reforma energética, todo el valor que existía debajo del subsuelo no era de Pemex, era de la nación. Y lo que recibió Pemex tenía una exclusiva de explotar ese recurso, pero el recurso formalmente era de la nación. Y eso eran las asignaciones. Lo que recibió Pemex en la ronda cero fue básicamente lo que los americanos llamarían un grandfather clause, en términos de sus derechos como empresa productiva del Estado previos a la reforma, y básicamente todo lo que recibió en ronda cero en términos prácticos opera de manera similar a como operaba Pemex previo a la reforma. Ahora, Pemex tiene la oportunidad de migrar esos campos a licencia o pedirle al gobierno que se migren esos campos a licencia. ¿Y qué es lo que le da eso a Pemex? Le da un impacto en su contabilidad muy diferente al que tiene hoy, porque el impacto en el balance de una asignación y de una licencia no son iguales. Al mismo tiempo tiene un gran reto que cambió IFRS en 2016, entró en vigor en 2019, y la manera como Pemex tradicionalmente le gustaba interactuar con el sector privado, hoy en día no es la mejor manera de llevar a cabo llamémosle una asociación público-privada, una participación tanto de Pemex como del sector privado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a IFRS, si tú eres el único off-taker de un proyecto de infraestructura, tienes que contabilizar el valor presente de los pagos. Y cuando contabilizas el valor presente de los pagos, digamos, por ejemplo, de una plataforma, pues estás trayendo a valor presente no solo el CAPEX, sino también el OPEX y lógicamente con la rentabilidad del inversionista. Entonces necesitamos ser mucho más creativos, y Pemex en ese sentido tiene una ventaja y tiene que migrar a pensar ser tienda ancla de diversos desarrollos
y no ser el único off-taker. Ya hoy en día, tanto en el sector de upstream como en el sector de midstream, hay otros jugadores y eso le da una gran ventaja a Pemex de básicamente hacer joint ventures donde Pemex puede ser el principal off-taker, pero no debe de ser el único. Yo creo que dos temas dentro de muchos torales. Y me quedo con dos palabras particulares. Uno, la posibilidad de dar un respiro importante al balance, en donde, como sabemos, pues cada año México, como nación, invierte al menos $1,000 millones en opciones para proteger los ingresos petroleros, ¿no? Y a partir de ahí, en las perspectivas que hemos advertido y de las que de alguna otra manera se ha dado cuenta en el sector, es cómo Pemex espera incrementar la producción de crudo a 2 millones de barriles diarios y que esto representa necesariamente áreas importantes de oportunidad, pero también áreas importantes para hacer un análisis de riesgo sectorial y cómo esto puede impactar en las finanzas propiamente de Pemex. Y entrando al propio tema de finanzas, del cual ya nos dabas cuenta, Manuel, me gustaría dar la palabra a Lucas, solo confirmando que tenga una, si Lucas nos acompaña, lo veo ya conectado. Y Lucas, preguntarte, en tu perspectiva, ¿cómo puedes advertir el horizonte de producción de Pemex y esto cómo puede impactar ya en lo que nos daba cuenta Manuel, sobre la vía de balance? Es un punto muy importante y la compañía en los últimos 2 o 3 años ha venido aumentando su enfoque en el negocio de exploración y producción para tanto aumentar la producción o por lo menos revertir, hasta el momento revertir la senda decreciente que ha venido mostrando durante los últimos años y también aumentar su nivel de reposición de reservas, y esto es clave para el futuro de la compañía. Y es algo que ha mostrado, digamos, algunos indicios positivos y es bien positivo, importante resaltarlo. El resultado de esa estrategia ha sido, como mencioné, muy positivo. La compañía ha logrado estabilizar sus reservas y ha logrado también mostrar unos índices de reposición. Ha logrado estabilizar su producción y ha logrado también mostrar unos índices de reposición de reserva del 100 o por encima del 100%, lo que quiere decir que está produciendo y está reponiendo al mismo tiempo. El incremento de producción en los campos prioritarios durante los últimos dos años, que ha ascendido más o menos a un aumento de la producción de 160,000 barriles, ha sido muy importante porque esto ha logrado contrarrestar la caída en la producción de campos maduros, principalmente cuando vemos la caída del campo del conjunto Kumaluk-Sab, principalmente caída en Maluk, pero el conjunto en sí ha mostrado una reducción en producción durante el mismo periodo similar, 160,000 barriles diarios de caída durante el mismo periodo, de manera que esta estrategia está funcionando para detener la senda de crecimiento. También por el lado de reservas, la compañía se ha enfocado en invertir para reclasificar reservas de 3 y 2P a 1P, y eso es importante porque es el activo que va a generar flujo de caja futuro para la compañía. Un punto que necesitamos tocar es el que esta inversión requiere fondos y que la compañía, si bien ha recibido ayudas por parte del gobierno, todavía necesita más para lograr hacer este aumento en la inversión, para aumentar la producción, reponer las reservas, pero hacerlo de una manera donde no tenga que continuar usando flujo de caja externo, me refiero a endeudamiento, para financiar este crecimiento, sino que lo haga de una manera orgánica con su generación de flujo de caja interno. Durante el 2019-2020 la compañía todavía continúa mostrando un alza en su endeudamiento. Durante el 2021, probablemente con ya las ayudas que ha recibido por parte del gobierno, que han sido varias, probablemente con las ayudas que está recibiendo este año, más los precios favorables que estamos viendo los precios favorables de hidrocarburos que estamos viendo este año, probablemente no vaya a tener ninguna necesidad de acceder al mercado de capitales para fondear este aumento en CAPEX, en exploración y producción, y vaya a ser favorable para la compañía.
Hemos visto ayudas como, por ejemplo, la reducción del derecho de utilidad compartida, que inicialmente estaba en 65, bajó a 58%, ahora está en 54%. También hemos visto ayudas por parte del gobierno para darle créditos tributarios que puede usar contra el derecho de utilidad compartida. Y hemos visto también las inyecciones de capital que Hacienda le está extendiendo a Pemex este año para ayudarle a repagar los pagos de principal, el repagar deuda, hacer los pagos de principal, y estos son ayudas muy importantes para la compañía. Un beneficio, lo que podría hacer esta ayuda aún más fuerte es darle más visibilidad, ¿sí? Porque es algo que todavía no tenemos. Si bien la reducción del derecho de utilidad compartida al 54%, como lo acabo de mencionar, es sostenible en el tiempo, es una reducción permanente, todavía continúa estando elevada. Y la compañía con este nivel de impuestos, de regalías, probablemente podría continuar reportando un flujo de caja libre negativo. Entonces, las ayudas que ha recibido para los créditos tributarios, las inyecciones de capital, si tuvieran mayor visibilidad hacia el futuro, eso le ayudaría a la compañía a reducir el riesgo, ya que le añadiría más predictibilidad y visibilidad a su flujo de caja, que al final del día es lo que se traduce en riesgo. Entonces, para resumir, el enfoque en producción es clave. La compañía ha logrado revertir la caída de producción y en reposición de reservas también han hecho un esfuerzo muy grande. El flujo de caja libre negativo ha disminuido. Todavía no está totalmente erradicado. Este año posiblemente va a ser muy positivo para la compañía. Probablemente termine en un año con un flujo de caja libre neutro. Pero hacia adelante todavía se tiene la incertidumbre, el signo de interrogación de cómo va a ser la compañía para cubrir este aumento en inversión en el negocio de exploración y producción sin llegar a requerir mayor endeudamiento, que es clave hacia el futuro. Y en esa misma línea, tenía oportunidad de estudiar hace ya algún tiempo el plan de negocios y el plan de inversiones de Pemex y podía advertir tres grandes puntos, ¿no? Uno es cómo poder apoyar derivado de la elevada carga fiscal que tiene la petrolera nacional, cómo ayudar a evitar, como tú bien decías, el sobreendeudamiento, y tres, cómo podemos llevar a los temas de bajos montos de inversión hacia un tema que pueda apoyar a los proyectos dentro de las ramas clave para Pemex, particularmente exploración y producción. Y en este mismo sentido, veíamos cómo la carga fiscal de Pemex pues, ha tenido una disminución importante de 128,000 millones de pesos prácticamente hasta este 2021. Pero sin duda podemos advertir mecanismos adicionales de apoyo. Y a partir de ahí, pues me gustaría darle la palabra a Arturo, quien ha estado en el sector de energía desde hace ya bastante tiempo y con su visión de administración pública y su visión de iniciativa privada, pues puede dar algunos tonos de hacia dónde podríamos llevar esta redirección de actividades estratégicas y cómo desde lo fiscal se puede sumar valor. Arturo. Con mucho gusto, Rodolfo. Voy a tratar de sintetizar mi argumentación en 4 puntos. El primero de ellos, que tiene que ver con el contexto, complementa lo que nos acaba de platicar Lucas, en el sentido de que Pemex presenta principalmente 2 desafíos que están asociados. El primero de ellos con su abultada deuda financiera y al alto nivel de intereses que tiene que pagar por esta deuda financiera, la cual asciende, de acuerdo al primer trimestre del 2021, a poco más de 104,000 millones de dólares. El segundo desafío que condiciona las actividades de Pemex, ya lo comentaron ustedes, está asociado con la onerosa carga fiscal. También en los primeros 3 meses de este año, esta onerosa carga fiscal representó el 20% de las ventas internas de petróleos mexicanos. En este sentido, mi segundo punto tiene que ver con las medidas que está tomando Petróleos Mexicanos para resolver estos desafíos. El primero de ellos tiene que ver con obtener eficiencias operativas. Pemex en este sentido ha logrado reducir los costos de operación
de $14 por barril los ha bajado a $11.5 por barril. Otra medida que ha logrado instrumentar está asociada con el hecho de reducir gastos de operación. Pemex argumenta en este sentido que los gastos de operación de la empresa son 7% menores al promedio de la industria. Desde luego que estas mejoras no son suficientes para resolver los problemas de Petróleos Mexicanos. Y en este sentido, la administración actual, hablo del gobierno, ha instrumentado una serie de medidas para apoyar a Petróleos Mexicanos. Otra vez, Lucas ya nos habló de esto. Voy a tratar de complementar brevemente. La primera de ellas tiene que ver con aumentar el gasto de capital. Petróleos Mexicanos ha aumentado su gasto de capital desde que el gobierno actual entró en funciones. En el 2021 el gasto de capital es 58% mayor, de acuerdo con información a Pemex, al gasto de capital del 2020. También ya se comentó, se han instrumentado una serie de medidas para aligerar la deuda fiscal que están orientadas otra vez a la reducción del impuesto a la utilidad compartida, que ha pasado del 2019 a la fecha actual de un 65% a 54%, lo que le ha permitido liberar recursos a Petróleos Mexicanos. En febrero de este año, por ejemplo, la reducción al DUC le permitió a Petróleos Mexicanos liberar 65,000 millones de pesos. Y en abril pasado, una reducción que llegó del DUC del 58% al 54% le permitió liberar otro tanto, más o menos 13,000 millones de pesos. Además, se han instrumentado capitalizaciones directas, dos de ellas en dos sentidos. En el presupuesto de egresos de la Federación, que se le asigna una partida a Petróleos Mexicanos por 45,000 millones de pesos que se destina a la construcción de la nueva refinería, y capitalizaciones adicionales que tienen que ver, que están dirigidas a la amortización del pago de impuestos, del pago de la deuda de Petróleos Mexicanos. Este es el apoyo del gobierno que busca en todo caso, más que buscar, que está orientado a la política energética de este gobierno en el sentido de fortalecer a Petróleos Mexicanos y de permitirle una participación fuerte, sólida a lo largo de la cadena de valor de los hidrocarburos, no solamente en exploración y producción, sino también en actividades de refinación, de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles. En este contexto, pues evidentemente que la política de fortalecimiento de Petróleos Mexicanos implica un reto para la competencia privada, pero en todo caso, y con esto me gustaría concluir, Petróleos Mexicanos ha insistido que hay oportunidades de negocio para ambos, tanto para privados como para la propia empresa, y en lo que tiene que ver con Petróleos Mexicanos, esta compañía ha dicho que está abierta a posibilidades de alianzas con terceros, particularmente con privados, pero simplemente ajustándose a dos condiciones. Una, que tiene que ver que estas asociaciones estratégicas no generen endeudamiento público, y dos, que estas mismas asociaciones no generen la pérdida de la propiedad de activos de Pemex. En todo caso, estas exploraciones o estas posibilidades, desde luego, están muy por debajo de las expectativas y de los retos que enfrenta Pemex. Gracias, Rodolfo. Al contrario, Arturo, y sobre esa misma línea y dentro de subrayar estas oportunidades, creo que escucharon a buen tiempo a Manuel, ¿no? que ya anticipaba cómo sí es posible el desarrollo de este tipo de proyectos, y hemos sido testigos muy recientes de ello, ¿no? Ayer, como ustedes saben, se anunció y se publicó en el Diario Oficial de la Federación la licitación para el área contractual de Cuitláhuac, ¿no? Y justo vemos cómo a través de la configuración de los CECIES pues puede haber una oportunidad adicional de coparticipación, que de alguna u otra manera, ya lo anticipabas, Manuel, cómo el enfoque de producción, exploración es clave, ¿no? para este dinamismo que requiere Petróleos Mexicanos.
Y ante ello, pues creo que esta idea tiene una liga vital con el IFRS 16, ¿no? Y cómo es posible poder desarrollar este tipo de proyectos, pero con una visión pues, mucho más de comunión hacia las propias políticas que impulsa el IFRS. Manuel, al respecto, ¿nos podrías comentar cómo anticipas tú esta vinculación del IFRS con los planes de inversión que tiene Pemex? Sí, claro que sí. Pero antes, si me lo permite, Rodolfo, me gustaría comentar sobre lo que dijo Arturo y Lucas. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. La situación que enfrenta Pemex indudablemente está envuelta en muchos retos, también hay algunas oportunidades, pero no vamos a salir de ella adelante bajándole los impuestos, dándole dinero y no teniendo dinero para pagar medicinas de niños que tienen cáncer. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, es muy fácil el discurso de decir, vamos a bajarle los impuestos a Pemex, vamos a darle más apoyos. Pues sí, pero la cobija nada más alcanza para tapar el dinero que tienes. Y si le das más dinero a Pemex y si le bajas los impuestos, vas a tener aún menos dinero para comprar medicinas para niños que tienen cáncer. Esa es una realidad. Entonces, la salida como país no es darle el más dinero a Pemex y cobrarle menos impuestos. La salida es aprovechar la inversión privada de acuerdo a IFRS para que, como decía Arturo, no sea deuda. Te doy un ejemplo. Y voy a empezar por midstream. ¿Okay? El principal punto de importación del país es Tuxpan y es donde Pemex tiene la principal terminal para importar combustibles del país. Sin embargo, no tiene infraestructura para que los muelles atraquen. Y lo hace a través de monoboyas, lo cual genera disrupciones logísticas e implica riesgos innecesarios en términos ambientales. Tú podrías perfectamente en Tuxpan construir un proyecto privado donde Pemex sea el cliente más importante, utilice el 65% de la capacidad y el otro 35% lo utilicen otros jugadores en el mercado. Y eso implicaría que no sería deuda. Un proyecto estructurado así de sencillo no sería deuda y le resolvería a Pemex un problema muy importante que tiene hoy en la logística de petrolíferos. Ahora, si nos vamos a lo que comentabas, Rodolfo, de la publicación en el Diario Oficial de un posible contrato, que es un CECIE, básicamente un CECIE es un contrato donde en resumen el privado invierte y le cobra a Pemex una cantidad por barril y la cantidad por barril puede diferenciarse en términos de si es producción existente, si es parte de la curva de declinación, si es recuperación secundaria o si es exploración. Y eso no es deuda. Ahora, para que haya interés por parte de los privados, Pemex va a tener que resolver un problema, que es que desgraciadamente ya la cola de cuentas por pagar ya es larga. Entonces, pues, muchos privados dicen, híjole, me da mucho miedo formarme en esa cola, porque no sé cuándo me vayan a pagar. La solución para eso es migrar el campo de Cuitláhuac de Pemex para Pemex, migrarlo de asignación a licencia y poder establecer un fideicomiso que administre los flujos de ese campo y que por ende el inversionista no esté corriendo el riesgo de cobranza de Pemex en general, sino únicamente corra el riesgo de la producción en el campo en el cual está invirtiendo. Muchas gracias, Manuel. Y en esta misma línea tocas uno de los temas más importantes, y es cómo a través de algunos ajustes
muy particulares, el horizonte de inversión puede advertirse diferente, ¿no? Veía cómo apenas ahora el proceso de barriles diarios sumó aproximadamente 682.161 barriles y cómo hay un incremento natural en la refinación, ¿no? Veíamos cómo los datos de la refinería de Tula en Hidalgo elevaba una capacidad de producción de barriles y cómo de alguna otra manera también los procesos de aceite crudo de Madero, pues de alguna manera daban un respiro adicional hacia los enfoques que ahora tiene el plan de inversión. Y en ese sentido, Lucas, tú has atestiguado el cómo de alguna otra manera esto puede llegar a tener un impacto importante en las previsiones de inversión. Y cómo se puede advertir desde el exterior estos condicionamientos que ha puesto Pemex. En tu perspectiva, Lucas, ¿cómo adviertes el horizonte de inversión con la realidad que el día de hoy tenemos y que Manuel ya daba cuenta de ello, ¿no? Una petrolera nacional con una capacidad importante de producción, pero con temas operativos que constituyen en sí mismo un reto, pero aún así puedo advertir que hay algo de apetito. ¿Cómo lo adviertes tú, Lucas? Rodolfo, de pronto me gustaría hacer dos puntos. Uno, a lo que haces alusión en tu pregunta por el lado de refinación, y el segundo, volver al tema de exploración y producción, que como mencionaba inicialmente es clave, y de pronto retomar algunos de los comentarios que hacía Manuel y Arturo sobre las migraciones que son claves. Entonces, por el lado de la refinación, el negocio de refinación, la compañía tiene que actuar con cautela al momento de aumentar los niveles de proceso de refinación. Antes de hacer, si no ha hecho los niveles de inversión y mejoras en la capacidad de conversión de su infraestructura. La capacidad de conversión de la refinación en México es relativamente baja comparado a comparables globales, lo que quiere decir que tienen un nivel bajo de conversión de crudo a productos de valor agregado superior a la producción, al costo del crudo, lo que llevaría a probablemente incurrir en pérdidas si se llegase a correr las refinerías con una mayor producción sin haber mejorado su nivel de conversión primero. Entonces, es un juego que hay que hacer. Primero viene la inversión antes de empezar a aumentar los niveles los niveles de producción en refinación. Si bien gracias a hacer la inversión, la refinación no tiene el poder y la capacidad de generarle el mismo margen, el mismo flujo de caja que tiene el negocio de exploración y producción. Entonces, por eso empecé por ahí y por eso decimos que consideramos el negocio de exploración y producción como el negocio clave para la compañía, porque es el que tiene el mayor potencial de generar el flujo de caja operativo a la compañía. Y los puntos que mencionaba Manuel y Rodolfo son claves. Un punto clave es que los contratos incentivados pueden favorecer la compañía, definitivamente, y los pueden favorecer, pero en el largo plazo es un beneficio que se vería solo en el largo plazo, uno, y segundo, es un beneficio que solamente se vería si los contratos incentivados vienen acompañados de migraciones a nuevas licencias con una estructura tributaria diferente y con un derecho de utilidad compartida, un profit sharing también diferente. Hagamos un ejemplo de si se hiciera un contrato incentivado sin hacer la migración a un precio de petróleo, supongamos simplemente para el argumento de que es $50. $50 a un precio de realización de $50, aproximadamente la mitad de esos $50 se irían para el contratista, para el contratista del contrato incentivado. La otra mitad podría estar yéndose al gobierno en derecho de utilidad compartida, y Pemex no terminaría viendo nada. Tiene que ser las migraciones, los contratos incentivados que funcionan a beneficio de Pemex siempre y cuando se haga una migración. Las migraciones tienen también un beneficio, podrían tener un beneficio si se hacen sin contratista, simplemente dándole
migrando activos de Pemex sin contratista, de asignaciones a contratos, tienen un impacto en la generación de flujo de caja Pemex inmediata. Y ese es un punto muy importante en el sentido de que si se concientizara el retorno que puede tener para el accionista, ¿cierto? Poner en operación activos que no son rentables, ¿cierto? Y que se han venido apagando y que han dejado de producir, activos que son rentables antes de impuestos, pero que no son rentables con la tasa impositiva actual. Si llegase a un acuerdo donde se hacen migraciones en esos activos, ¿cierto?, que gana el gobierno por tener una menor tasa de derecho de utilidad compartida, porque son activos que entrarían a operar, no están operando actualmente, y la compañía podría también tener un flujo de caja positivo adicional por operar los activos. Es un gana-gana. El gobierno no está sacrificando ingresos, la compañía está generando más ingresos, pero esa discusión es difícil. Esa discusión es difícil de si se cobra menos, obtengo más. Entonces, si se llegase a poder avanzar en ese diálogo, podría ser beneficioso para ambos campos. Muchas gracias, Lucas. Totalmente de acuerdo contigo y creo que uno de los temas más importantes en la agenda energética nacional, pues, de alguna u otra manera siempre toca los planes de producción de Pemex, ¿no? Y en la medida en la que, ya lo decías tú, los planes de producción sean positivos, pues naturalmente la carga país tendrá un rebounding muy interesante. Y veíamos cómo los bloques prioritarios de Pemex, Quesqui, Sachi, Kumalupsab, han tenido una vía de producción muy interesante, ¿no? Y a partir de ahí, Arturo, ¿cómo adviertes los planes de producción de Pemex en un horizonte a 5 o 10 años? ¿Cuál es la perspectiva que te merece, Arturo? En el sentido de tu pregunta, creo que sí vale la pena abordar un poco con mayor detalle lo que esta administración actual de Petróleos Mexicanos ha hecho para, digamos, aumentar la producción de petróleo y para aumentar las reservas probadas. Y en este contexto, déjame otra vez tratar de estructurar mi participación brevemente en 4 puntos. El primero de ellos, contextualizar la situación. Para empezar, me gustaría comentar que el portafolio de negocios de Petróleos Mexicanos en exploración y producción está básicamente compuesto por campos maduros, y esto explica mucho del declive de las reservas y de la producción de petróleos mexicanos. En segundo punto, destacar el hecho de que durante las últimas administraciones la tasa de restitución de reservas no fue suficiente para compensar las reservas probadas ni para estabilizar la plataforma de producción de petróleo. En un segundo punto, comentar las diferencias de estrategias de exploración de las administraciones pasadas con respecto a esta administración. En años pasados, la estrategia de exploración estaba enfocada a aguas profundas. Con esta administración, la estrategia está enfocada principalmente a campos terrestres y aguas someras. Se argumenta en este sentido que una cuarta parte de los recursos prospectivos están en aguas someras y que Petróleos Mexicanos tiene la experiencia y el talento suficiente para explorar de manera exitosa aguas someras y campos terrestres. La empresa suele dar un dato en este sentido, dice que el éxito comercial de las actividades de exploración que realicen aguas someras está más o menos en el orden del 43% con respecto al éxito comercial del promedio de la industria, que está en 25%. Eso lo comenta la administración un poco para justificar, digamos, la estrategia de exploración que está enfocada en aguas someras. Como tercer punto, me gustaría comentarte cuáles han sido los resultados de exploración de la administración actual de Petróleos Mexicanos. En el 2020, Petróleos Mexicanos incorporó 200,000 barriles diarios de petróleo crudo equivalente de reservas 1P, perdóname, lo que significa el 2.8% del total de las reservas 1P. Actualmente están por arribitas de las 7,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Es decir, si han tenido cierto éxito, como lo comentaba Lucas, este incremento está asociado mucho a la reclasificación de reservas que ha pasado 3P, 2P a 1P, pero esto se traduce en un éxito y algo también que acredita este éxito está relacionado con la tasa de restitución de reservas 1P, que en el 2020 fue de 119%. En cuanto a la producción de petróleo, vemos que la meta de estabilizar la plataforma de producción ha estado, digamos, vinculada a los vaivenes de la operación de petróleos mexicanos en términos de que no ha logrado estabilizarse plenamente, varía de niveles entre 1.600.000 barriles a 1.700.000 barriles. Lo cierto es que la tendencia a la baja sí ha logrado revertirse y ahorita está justamente Petróleos Mexicanos batallando para estabilizarla. Yo no podría hablar de la posibilidad de que en un horizonte de mediano y largo plazo se incremente. Eso, desde mi óptica, parece un desafío que bajo los modelos contractuales que se están utilizando, tú hablabas de este nuevo modelo contractual que se anunció ayer, parecería desde mi muy particular punto de vista que no le va a alcanzar a Petróleos Mexicanos para incrementar la producción de petróleo y que necesitarían otra vez echar mano de instrumentos que dejó el nuevo modelo energético del 2013, principalmente de las rondas petroleras y de las asociaciones estratégicas. En todo caso, creo que el panorama en materia de exploración y producción resulta muy complejo para Pemex. En esa misma línea, Arturo, permíteme esta última parte de este panel, salirnos un poquito de lo abstracto y regresar a la vía general, en donde he visto cómo pues, algunas petroleras nacionales, YPF, Ecopetrol, PDVSA, Petrobras, han tenido mecanismos y han tenido momentos muy parecidos al que está México hoy en día. Lucas, aproveché de preguntarte cómo adviertes el escenario nacional vis a vis las operadoras y las compañías petroleras nacionales de otras jurisdicciones. Y solo haciendo un paréntesis, invitar a la audiencia a emitir sus preguntas a través del chat para que al final de esta ronda de preguntas podamos de alguna manera dar cuenta de ellas. Lucas. Para generalizar un poco la respuesta, devolvámonos un poco a la última caída, no la caída de precios que vimos el año pasado, sino la caída de precios de crudo internacionales que vimos a finales del 15, comienzos del 16, donde los precios de petróleo se desplomaron y conllevó a que varios de los gobiernos, varias de las administraciones en la región tuvieran que actuar para soportar a las compañías petroleras, de diferentes compañías petroleras en la región. Y hubo, digamos, en la mayoría de los casos, tanto Colombia como Brasil, con Ecopetrol y Petrobras, los gobiernos actuaron muy positivamente en soporte de las compañías. Petrobras era un caso muy particular porque al mismo tiempo estaba pasando por una situación muy difícil con respecto al tema de lavallato y las investigaciones que tenía. Y venían un sendero, si lo comparamos con Pemex hasta ese entonces, venían un sendero muy parecido, con una deuda financiera muy elevada, 130, 140 billones de dólares de deuda financiera, y un CAPEX y digamos, transferencias al gobierno, a la población por medio de precios preferenciales en la estación de servicio, de precios preferenciales de los combustibles que le estaba costando mucho a la compañía. En ese entonces, Ecopetrol también venía con unos niveles de inversión altos en inversiones prioritarias para el gobierno, como es la refinación, y venía con unos niveles de dividendos, distribuciones al gobierno muy elevadas también. En ambos casos, con la caída de los precios, los gobiernos y las administraciones dieron un vuelco de 180 grados en soporte a la compañía, por medio de dejarles enfocarse en el negocio de exploración y producción, lo que le genera la mayor rentabilidad a la compañía, como lo he venido diciendo, cortar el CAPEX
que era CAPEX principalmente la prioridad del gobierno, no de la compañía, pero una prioridad para el gobierno, no prioridad para la compañía, y enfocarse en restablecer sus estructuras de capital. Del 16 al 20 al 19, estas dos compañías se dedicaron a fortalecer su estructura de capital por medio de estas ayudas que les brindó el gobierno. Simplemente reducción de transferencias, reducción de CAPEX, mayor inversión en producción y el fortalecimiento que esas compañías han tenido en su estructura de capital ha sido fenomenal. En el caso de Petrobras, ha reducido su nivel de endeudamiento en más de la mitad. Pasaron de, como mencionaba, 138 billones de dólares en el pico a menos de 60 billones de dólares al final del año pasado de deuda financiera. Pagaron más de 66 billones de dólares de deuda en 3 años. Ecopetrol y pasó a tener un nivel de apalancamiento de deuda financiera a EBITDA de 2 veces. Ecopetrol pasó de tener un nivel de endeudamiento de deuda financiera a EBITDA de cercano a 3 veces a 1.2 veces al final del 19. Esas fueron las mejoras sustanciales resultados del manejo que le dieron los diferentes gobiernos a estas compañías. Entonces, se contrastan con la situación con la que se enfrentó Pemex durante la caída, donde el sacrificio que tuvo que hacer la compañía fue una reducción en su nivel de inversión, no tanto una reducción en el nivel de transferencias al gobierno, que tuvo un costo muy alto para la compañía por el lado de producción y que ahora apenas está empezando a revertirse con el aumento de inversión en los campos prioritarios y el enfoque mayor que le está dando al negocio de exploración y producción y con el soporte de la compañía. Pero estamos 4 o 5 años desfasados con respecto a las ayudas que recibieron los otros, que fueron mucho más a tiempo. Muchas gracias, Lucas. Y fíjate que tengo el gusto de pertenecer y ser consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y yo veo en las mesas de discusión 2 grandes ideas y 2 grandes temas, ¿no? Naturalmente, los elementos de exploración y producción y cómo estos pueden ayudar al desarrollo del país, pero también hay un tema que es relativamente reciente y son los temas de transición energética, y creo que el sector de hidrocarburos ha hecho una apuesta pues, muy interesante, aún y cuando tiene una naturaleza de impacto inherente a sus operaciones, pero veo que los temas de transición energética van teniendo un repunte cada vez más importante en el sector de hidrocarburos, y esto lo uno mucho lo decía al principio, ¿no? Manuel ha estado liderando desde, ya ha sido precursor en el país de compromisos en temas de ESG, y cómo ha ido transitando el país en ese camino y hacia dónde está la perspectiva. Y sobre eso me gustaría preguntarte, Manuel, y ver tu perspectiva sobre la visión de transición energética en el sector de hidrocarburos. ¿Cómo la adviertes tú, Manuel, vis a vis un panorama de inversión? Todavía faltan muchos años para que lleguemos al máximo de demanda de petrolíferos en el mundo. Y todavía requerimos de esos petrolíferos y no solo de los petrolíferos, del gas. O sea, porque cuando hablamos de transición energética y hablamos de oil and gas, hay que diferenciar muy claramente el rol que juegan los petrolíferos y el rol que juega el gas. Y el gas en todos sus sentidos, no solo como combustible, sino también como insumo. O sea, el gas natural asociado, pues de ahí sale el etano y de ahí sale el etileno y los polietilenos y las naftas. Y, o sea, no solo estamos hablando en el sector de oil and gas, no solo estamos hablando de la parte que genera energía, también estamos hablando de insumos que son muy relevantes en muchas cadenas de valor. Y yo no preveo que, dejemos de requerir todos esos insumos, y tampoco preveo que el sector eléctrico
pueda prescindir de generación térmica. Indudablemente la penetración de renovables va a ir en aumento. Va a haber un breakthrough en baterías que cambie las cosas, y también en la medida que los coches eléctricos que tienen baterías, y tomando en cuenta que un coche solo se utiliza el 4% del tiempo del día y el resto del tiempo está estacionado, la batería del coche puede acabar siendo un factor de estabilidad en el sistema eléctrico que requiera de menos generación térmica. Pero nos falta mucho tiempo y tenemos todavía mucha riqueza por explotar, y si no nos ponemos las pilas y la explotamos pronto, pues lo que va a pasar es que el día de mañana indudablemente esa riqueza no va a valer lo mismo que vale hoy. Y por eso deberíamos de tener un sentido de urgencia y aprovechar las oportunidades que tenemos. O sea, yo no estoy proponiendo que regresemos a los esquemas de sexenios anteriores. Yo creo que en las circunstancias actuales se pueden hacer asociaciones público-privadas en la parte de midstream, se pueden hacer asociaciones público-privadas en la parte de generación eléctrica. Y para el tema de upstream, que en términos de valor es el más importante, no solo están los ESIES. O sea, veamos qué es lo que pasó con Sama o toda la discusión de Sama. No sabemos todavía quién va a acabar con la mayoría. Si estuviera yo en Pemex, yo tal vez no querría acabar con la mayoría. ¿Por qué? Porque si acabas con el 49%, y migras tu parte del campo a licencia, puedes hacer non-recourse finance que no contabilice en Pemex. O sea, puedes hacer reserve-based lending que no contabilice en Pemex. Y estás en el mejor de todos los mundos. Tienes el 49% del campo unificado en términos de valor y producción sin generarle un endeudamiento a la holding. Entonces, tenemos que ser un poco creativos. Y tenemos que jugar dentro de la cancha de IFRS, que indudablemente es un parteaguas. Yo creo que para bien, porque la razón por la cual hicieron los cambios a IFRS 16 en el 2016 y entró en vigor en 2019, fue porque se juntaron y dijeron, oye, traemos un problema. El término off-balance sheet finance es una contradicción de términos. Si hay finance, tiene que estar on-balance sheet. Y entonces pintaron mucho más clara la línea para todo lo que tiene que ver con contratos de prestación de servicios y con arrendamientos asociados activos, en donde lo que ya hoy en día no se vale es esquemas a la antigüita, donde el privado invierta y el sector público pague. Eso ya se acabó. Ya no nos conviene a nadie. Y si ya tenemos otro tipo de jugadores en el sector, tanto de upstream como de midstream, como del sector eléctrico, yo creo que hay una gran oportunidad. O sea, yo lo vería en términos de la oportunidad más que de los retos. Muchas gracias, Manuel, y gracias por tu participación en este panel, y a partir de ahí ceder la palabra en 2 minutos a Arturo. Lucas, sus conclusiones, algún tema, si quisieran abordar sobre transición energética del sector de hidrocarburos y perspectivas para el futuro a manera de conclusión. Adelante, por favor, Lucas. Solo para complementar lo que Manuel decía, completamente de acuerdo con todos los comentarios que tuvo. Es algo que va a tomar mucho tiempo. Nos estamos enfocando mucho en la migración en la transición energética, sobre todo por el lado de los vehículos de combustión interna, vehículos eléctricos. Es algo que puede tomar 20 años, de aquí a 20 años para tener una market share de vehículos eléctricos de un 50%. Es un tema que va a tomar muchos años, y eso solamente representa, digamos, un más o menos 25% del consumo de petróleo, ¿cierto? El otro 75% hoy en día no tiene buenos sustitutos. Son temas de transporte pesado que no tiene un buen sustituto, transporte marítimo, transporte aéreo. Hoy en día no existen las tecnologías para reemplazarlo, la industria petroquímica tampoco. Entonces es algo que va a tomar mucho tiempo. Lo que quería complementar a lo que Manuel decía es, por el lado de las inversiones que las compañías
compañías van a tener que hacer, sobre todo en Scope 1 y 2, que son las emisiones dentro de su alcance, o sea, el control de emisiones dentro de su alcance y el CAPEX que vayan a tener que hacer, es manejable, o sea, no va, es manejable y se puede hacer en general con la flujo de caja de generación de operaciones interno, da para cubrir las inversiones que tienen que hacer para disminuir las emisiones en Scope 1 y 2 sin afectar sus finanzas materialmente. Scope 3 es un poco más complicado, ya que es a nivel de uso. Pues nada más agradecerte, Rodolfo. La verdad ha sido fascinante escuchar a Lucas y a Manuel y un poco concluir con el tema de la transición energética. Desde luego hay una discusión pública que está asociada con el desafío de la crisis climática. Hay documentos científicos de que el mundo está en camino digamos, a no lograr la meta de 1.5 grados Celsius de incremento de la temperatura ambiental, y por eso la necesidad de acelerar la transición energética, que por cierto esta se está dando de manera desigual de acuerdo a los países, y mucho tiene que ver el hecho de que la crisis de salud del año pasado dejó a algunos países peor posicionados que a otros. Lo cierto es que en este contexto el sector energético juega un papel determinante en tanto que contribuye con 2/3 partes de las emisiones de dióxido de carbono que se emiten en el planeta. Y en este sentido cerrar comentando con respecto a que Petróleos Mexicanos tiene que aprovechar esta transición energética para impulsar planes, programas creíbles que permitan acreditar experiencia, y más que experiencia, que es confianza entre los inversionistas, para que pueda ir transitando gradualmente del uso, de la producción y uso de combustibles fósiles a la producción y uso de fuentes más amigables con el medio ambiente.